La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Bienvenidos todos a una nueva edición de Diálogos Universitarios. Esta vez estamos con Santiago Cabrera Hanna, que es docente del área de historia de nuestra universidad. Y pues vamos a dialogar sobre una nueva edición del Congreso Ecuatoriano de Historia que va a desarrollarse entre el 20 y el 23 de septiembre de este año. Santiago, bienvenido. Gracias, Sofía, y gracias a la audiencia por la invitación y por la conversación. Es siempre un gusto poder conversar contigo, pues, y gracias. Qué mejor de algo tan importante que nos convoca ahora, con temas de historia, memoria y patrimonio cultural, que es justamente la temática del simposio principal de este congreso. Pero hablemos primero sobre el congreso, el sentido que tiene. Esta es la 11ª edición, ¿no es cierto? Un poco cómo ha sido concebido este congreso desde sus inicios. Bueno, el Congreso Ecuatoriano de Historia es una iniciativa que surge allá por los años 90 y que tiene que ver con la necesidad de convocar en ese momento a los investigadores que estaban desarrollando indagaciones históricas y que pues desde el inicio se fue planteando como un espacio que ahora se ha vuelto un espacio muy importante de divulgación de los avances en la disciplina histórica en el Ecuador. En los años 90 surgió el Congreso Ecuatoriano de Historia al calor de lo que pudiéramos llamar el movimiento de la renovación historiográfica dentro del Ecuador. ¿A qué le llamamos renovación historiográfica? A todo ese proceso de incorporación al análisis histórico de profesionales en historia, ¿no? La historia es un campo disciplinar que se profesionaliza en el Ecuador más o menos por esos años, los años 80, los años 90, pero que venía siendo, y pues esto ocurre en todos los países, una especie como de trabajo, una especie como de oficio intelectual de personas no necesariamente profesionales en historia, ¿no? Y en los 90 entonces surge esta idea, al calor, como digo, de la renovación historiográfica, que venía, por ejemplo, de la necesidad de incorporar estudios económicos, estudios sociológicos, estudios incluso provenientes de la teoría literaria, de los estudios del arte, a la reflexión sobre el pasado del Ecuador. Y entonces se crea este espacio llamado Congreso Ecuatoriano de Historia, ¿no? A partir de ese momento, el Congreso Ecuatoriano de Historia adquiere un formato, que es el que tenemos ahora, no lo hemos cambiado, que es el de crear un espacio de discusión que llamaríamos en ese momento de tema central y que ahora se llama simposio principal, y de acoger otros espacios, otros simposios en los que se ventilan otros debates, otras temáticas, otros temas, ¿no? Esta es la 11ª versión, la última se desarrolló en Cuenca, tuvimos por sede a la Universidad de Cuenca, y allí el simposio principal tuvo por temática la historia de mujeres, ¿no? Un poco hacer un balance sobre qué se ha dicho, qué se ha escrito en relación a la historia de mujeres en el Ecuador y cuáles son las líneas de reflexión en relación con los debates que se han desarrollado en otros contextos. Hemos desarrollado el Congreso de Historia en diferentes ciudades. Ha habido congresos de historia en Guayaquil, en Montecristi, en Ibarra, en Cuenca, en varias oportunidades, y en la ciudad de Quito, obviamente. ¿Cuál ha sido la experiencia que tenemos? Que el Congreso Ecuatoriano de Historia, cuando se ha movido hacia provincias, ha tenido una recepción importante, incluso más que cuando lo hacemos en Quito, ¿no?
Esta ocasión ha ocurrido lo contrario. Tenemos alrededor de 28 simposios, que es un tamaño pues bastante grande. No habíamos pensado tener tal recepción, hablábamos de unos 18, 19 simposios, finalmente tenemos casi una treintena de simposios. Y un simposio principal que está dedicado a pensar el problema del manejo del patrimonio cultural, su rol en la creación de lo que podríamos llamar la memoria histórica y, por supuesto, el vínculo que existe entre esto que llamamos patrimonios culturales o los acumulados materiales e inmateriales del pasado en la forjadura, en la cimentación y en la difusión de la disciplina histórica. Entonces estamos bastante entusiasmados por esta gran acogida que ha tenido el Congreso de Historia. Entonces, un poco también el Congreso está proponiendo una mirada distinta de quién cuenta la historia, ¿no? Que tradicionalmente teníamos un relato desde el poder vertical. Y esto, convocar a toda esta treintena de simposios, ¿cuántos ponentes vamos a tener? Bueno, hablamos de cerca de unos 260. De distintos países 70 también, ¿no? ponentes de distintos países, de distintas instituciones. Ese es otro elemento que yo quiero resaltar acá. Tenemos simposios auspiciados por varias instituciones y universidades, empezando por instituciones de la historia, como tú llamas, un poco más canónica, un poco más oficial, como el Centro de Estudios del Ejército, la Academia Nacional de Historia, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, universidades como Flaxo, como la Universidad de Cuenca, como la Universidad Nacional de Chimborazo, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de las Artes, la Universidad Politécnica Salesiana. Es decir, hemos logrado despertar el interés de diferentes centros de investigación y centros universitarios, yo diría de una manera singular esta vez, ¿no? Yo tuve la oportunidad de coordinar el simposio, el Congreso de Historia del año 2009, fui secretario ejecutivo de ese congreso que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto hubo muchos más simposios en ese encuentro, pero no recuerdo yo haber tenido el número de instituciones o la variedad de instituciones que ahora están animando este Congreso de Historia. Siempre estamos preocupados, y esta es una marca del Congreso, de mostrar el análisis histórico más allá de lo que tú bien mencionas, visiones tradicionales del pasado, pero no por eso no dejamos de incorporar también determinados planteamientos que pues trasiegan en esa línea, porque hay muchas maneras de hacer historia, ¿no? Y en esa multiplicidad de maneras, digamos, incorporamos también esas visiones siempre y cuando se enmarquen dentro de una visión que trate todo el tiempo de plantearse la posibilidad de dialogar con nuevos enfoques y con nuevas maneras de ver el pasado. Ahora, cuando hablamos de patrimonio, también se evocan varias aristas, ¿no? Y veo que justamente hay varios simposios en donde están desde temas económicos, temas de urbanismo, la conservación de patrimonio, un poco cómo se ha ido desarrollando y planteándose esta gama amplia, ¿no? Es que el patrimonio cultural es un elemento, es un ámbito de la gestión, digamos así, técnica de nuestras culturas, de nuestras comunidades, que no está alejado de la reflexión en relación a su pasado y a cómo se construye, ¿no? O sea, tenemos o nacemos con la idea de que aquellas cosas que se llaman patrimonio cultural han estado ahí desde el principio, ¿no? De que ya de suyo constituyen patrimonio porque son patrimonio, alguien les dio esa carga de valor y no discutimos nada más, sino que están allí, digamos, para ser apreciados, incluso, como dice la UNESCO, para el disfrute de las sociedades. Pero podemos ir un poco más atrás y decir, bueno, el patrimonio cultural también es una construcción social. No es que esos objetos
pertenecientes a culturas y a sociedades del pasado fueron creados bajo la idea de que serían patrimonio cultural de alguien, o que serían objetos consagrados de nuestra memoria, o que forman parte del repertorio turístico o histórico, ¿no? Sino que les hemos ido dando a lo largo del tiempo ese valor, y ese proceso de darles un valor entraña unas lógicas históricas y sociales de reconocimiento de unos materiales como materiales patrimoniables, y el desconocimiento o la no incorporación de otros. Y eso de suyo es un proceso segregativo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué razón unos objetos son patrimoniales y otros no? Justamente quería apuntar a eso. Es decir, ¿cómo comprender qué es patrimonio y qué es patrimoniable? Es toda una discusión que por ahora se ha ventilado fundamentalmente entre lo que llamaríamos los expertos, es decir, esta idea de que el patrimonio cultural es solamente aquello que ha sido sancionado por unos portadores de un tipo de saber. El saber histórico es uno de ellos, el saber arqueológico es otro, la arquitectura y tal, pero que esas operaciones no necesariamente entran en diálogo o incorporan los sentimientos, las visiones o las maneras en las que las propias comunidades establecen los elementos que entienden que son sus legados históricos o sus legados tradicionales. A veces ocurre que las dos visiones confluyen, pero a veces ocurre lo contrario, ¿no? Es decir, están alejados el uno del otro. Y tenemos todo el tiempo, a través, por ejemplo, del sistema educativo, cuando incorporaba el saber histórico como parte del pensum, una articulación entre ese saber tradicional, oficial de la historia, y los objetos conservados que de alguna manera permiten constatar la veracidad de ese relato. O sea, te cuentan algo y tú vas y lo constatas en el museo, en el sitio arqueológico, en las iglesias o en los conventos, pero no nos han enseñado a preguntarnos por qué razones esos objetos han sido seleccionados. Cuando estamos ante el patrimonio cultural, estamos ante una selección de objetos, y toda selección de objetos involucra la idea de que algo no fue seleccionado, algo fue dejado de lado, algo no formó parte del proceso de selección, que siguió unos parámetros, unas ideas, unos criterios, y en esos parámetros, ideas y criterios se cimenta fundamentalmente un ejercicio de poder. Es decir, no somos de ninguna manera nosotros, la comunidad, la sociedad civil en general, quienes determinan qué repertorio de objetos nos informan como sociedad. Eso está encargado, está endosado a unos expertos que establecen cuáles son las formas de conservar, de utilizar, de rehabilitar, de recomponer ese espacio como un espacio que genera un cierto tipo de identidad, pero no necesariamente la sociedad está incorporada en ese proceso de lectura y en ese proceso incluso de uso. O sea, tenemos una serie de ejemplos en donde la rehabilitación de los espacios urbanos o la rehabilitación de los edificios históricos se hace con la garantía, o siempre y cuando se garantice, que los usuarios no van a ejercer sobre esos materiales el mismo uso que antes ejercían sobre ellos. Entonces, se rehabilitan espacios que fueron hospitales para volverlos centros culturales, pero ya no hospitales, porque se entiende que ese uso podría deteriorar nuevamente el bien. Se rehabilitan estructuras de mercados, pero ya no con el uso social del mercado, porque ese uso, se entiende, destruye el proceso de rehabilitación. Entonces, lo que tienes ahí es un proceso que todo el tiempo está mirando la permanencia del objeto en sus posibilidades de objeto, pero que ya no dialoga con la necesidad de incorporar la sociedad en el uso de esos materiales como lo que son. O sea, uno se pregunta todo el tiempo por qué razón no se puede rehabilitar un hospital y usar el hospital bajo ciertos parámetros de preservación del bien patrimonial, pero devolverle no solamente al patrimonio su valor arquitectónico, sino también su uso social. Pero entonces, ¿cómo funciona en este caso la construcción de la memoria? ¿Una memoria colectiva
o también la construcción de la historia de qué es lo que debemos recordar y qué olvidamos. Sí, es que el patrimonio puede servir para las dos cosas, ¿no? Puede servir para afirmar visiones oficiales del pasado y las reafirma mediante monumentos, ¿no? Los monumentos tienen la capacidad de soportar cualquier tipo de... Bueno, primero permanecen en el tiempo y en segundo lugar, por lo general, las personas no se preguntan por el origen del monumento, sino por lo que el monumento conmemora o por lo que muestra. Entonces, el patrimonio sirve para monumentalizar el pasado, una cierta visión del pasado. Por lo general, la oficial, por supuesto, no se discute de esa manera, en ese sentido, ni el pasado como relato, ni el patrimonio que lo corrobora. Pero ¿qué ocurre con lo que tú estás diciendo? Es decir, hay otras visiones del pasado, hay otras formas de ver el pasado, hay otras experiencias sensibles frente al relato del pasado, por supuesto. Y todo el tiempo, sobre todo en los últimos años a nivel mundial, hemos visto precisamente ese tipo de reacción. Es decir, grupos de la sociedad civil, sectores de diferentes adscripciones culturales, políticas, identitarias, sexogenéricas, étnicas, cuestionando el pasado oficial, a través de los monumentos o de los patrimonios que corroboran ese pasado oficial. O sea, las desmonumentaciones que ocurrieron durante el estallido en Colombia, por ejemplo, donde la gente iba y literalmente descabezaba los monumentos a los conquistadores, ¿no? Sobre todo comunidades indígenas, diciendo esto no es sino celebración o conmemoración del genocidio, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bélgica con los monumentos al rey Leopoldo, ¿no? El famoso rey que sometió a una colonización brutal la región del Congo, o en los Estados Unidos cuando se echan abajo los monumentos de los promotores, qué sé yo, de las acciones de exterminio de la población negra o de la población indígena. Es decir, lo que estamos viendo todo el tiempo es que el latido social del presente busca una manera de hacerse lugar dentro de un pasado que no es el pasado oficial y que, como se muestra, digo yo, como un relato construido desde arriba, impuesto, muchas veces determinante o a partir de absolutos históricos, la forma de protestar contra esa forma de ver el pasado es desmonumentando, destruyéndolo, cuestionándolo, interviniéndolo, porque tú no tienes en ningún lado una agencia, un Instituto Nacional de la Desmonumentación o de la Despatrimonialización, no lo tienes. Tienes un instituto que patrimonializa cosas, pero no uno que cuestiona el proceso y dice, a ver, ojo, a lo mejor lo que estamos haciendo es consagrando elementos que son referencias de un pasado que es un pasado difícil, que es un pasado complejo, que es un pasado que no plantea consensos en relación a la sociedad ni a cómo se ve. Pero ahí viene también un tema de conservación, por ejemplo, el que lo ve desde la óptica artística. Dice, sí, pero es que es una expresión artística, hay la otra parte, ¿no? Por supuesto. Cómo fue elaborado, quién lo elaboró, con qué materiales, con qué técnicas artísticas. Y entonces ahí viene esa, no sé, como un debate también desde la conservación de un patrimonio. ¿Cómo ahí dialogan? Es lo que llamaríamos el conservacionismo, ¿no? Es decir, la pregunta sobre esas formas de cuestionar el pasado a través de la intervención en los monumentos se encuentra con esta otra corriente de pensamiento que dice, bueno, finalmente lo que usted está haciendo es interviniendo o protestando sobre un monumento, pero en realidad lo que usted está buscando es reinscribir de cierta forma su propia inquietud dentro de un relato sobre el cual el monumento tiene nada que ver, es una mera referencia. Y más bien está destruyendo una obra estética que tiene X años, X edad y todo eso. Bueno, es todo un debate que gira alrededor de cómo funciona el conservacionismo, que es este conjunto de conocimientos que tienden a la preservación del objeto
y solamente a la preservación del objeto en su estado, en el estado en el que se encuentre, ¿no? Frente a estas otras demandas sociales. Pero yo creo que el problema allí no está necesariamente en cuestionar el funcionamiento o no funcionamiento, o la aplicación o no aplicación del conservacionismo como saberes que preservan. Yo creo que deben funcionar, es decir, los legados patrimoniales que tiene el Ecuador no estarían allí si no hubieran instituciones dedicadas a conservarlo. Yo digo que hay que conservar, pero no solo conservar, hay que integrar en ese proceso de conservación el lenguaje sobre patrimonio que tiene la sociedad civil, porque todo el tiempo estamos abocados a esta tensión. Los expertos saben qué es patrimoniable y qué no, con base a un conjunto de elementos que justifican aquello, y esa visión por lo general se impone a la visión que tiene la sociedad civil sobre lo que entiende como patrimonios, como un elemento de reflexión o de acto reflejo sobre su presente. ¿Cómo hacer que estos dos lenguajes confluyan? Yo creo que ese es el elemento que nos muestra todo el tiempo que el patrimonio cultural es un campo de fuerzas, es un campo de luchas en realidad, de tensiones, en donde a veces se impone lo uno, a veces se impone lo otro, a veces se negocia, ¿no? Hay casos muy interesantes, sobre todo hablando del patrimonio inmaterial, es decir, gente aquí en la ciudad de Quito, comunidades indígenas que, por ejemplo, tienen una fiesta como la fiesta de los Yumbos y la ejecutan a su manera en su barrio, y a alguien se le ocurrió que para preservarlo hay que patrimonializarlo. Vienen los expertos de las instituciones encargadas de la gestión del patrimonio y establecen unos parámetros que la comunidad no quiere ni está dispuesta a cumplir. Bueno, eso quiere decir que esa festividad no referencia en términos históricos, en términos culturales, un cierto tipo de pertenencia, patrimonio de esa comunidad, de ese barrio, de ese pueblo. No, sigue teniendo la misma carga de valor. Y también una autodeterminación que ellos dicen, ¿no? Por supuesto, aunque no tengas el estatus otorgado por la visión más oficial. Entonces, eso nos muestra que estamos ante un campo de tensiones que en el siglo XXI me parece que es un campo de tensiones cada vez más presente. No solamente por la dimensión política, a la cual ya nos hemos referido, sino también a la dimensión socioeconómica que entraña la preservación del patrimonio. Solamente una pregunta: ¿cuánto dinero se requiere para rehabilitar, intervenir, reconstruir un bien patrimonial arquitectónico? ¿Y cuántos recursos se invierten para mitigar las necesidades de inequidad social de las personas que seguramente usufructúan ese espacio? Es un lugar para pensar también los desequilibrios, o cómo es que los estados nacionales o los gobiernos, frente a la crisis económica y a su negativa a invertir en términos sociales, salud, educación, empleo y tal, dicen, bueno, rehabilitamos un cierto lugar histórico, ponemos un pequeño museo, estimulamos el apoyo a las artes y le decimos a la gente, bueno, tú no tienes servicios básicos, no tienes recursos económicos, no hay hospitales, pero tienes patrimonio. Entonces, se convierte en un espacio también para pensar en el siglo XXI el problema de la inequidad, el problema de la segregación, de esta idea que tienen muchos gobiernos de que el patrimonio o ciertos elementos patrimoniales constituyen una dádiva frente a la negativa de invertir en términos sociales, o que se convierte en una moneda de cambio, ¿no? Te doy patrimonio, pero no te doy otras cosas que son tanto o más importantes que la preservación de esos elementos. Entonces el simposio principal que tenemos en este congreso justamente va a ser este campo de tensiones, que lejos de hablar exclusivamente de lo que está en el referente de la gente, ¿no? De hablar de historias, hablar del pasado, vamos a hablar también de todas estas tensiones que están presentes. Sí, por supuesto, día, ¿no? por supuesto. De cómo es que el patrimonio sirve para reivindicar circunstancias de inequidad en términos sociales y comunitarios en poblaciones indígenas en la Amazonía, por ejemplo, en todo el contexto de la depredación
de el valle amazónico y de la destrucción de los ecosistemas, que es un elemento muy a debate en el presente, de cómo es que operan las lógicas de segregación a través de la instalación del lenguaje patrimonial en las ciudades como Quito, que tiene un centro histórico maravilloso, pero que la situación socioeconómica de la gente que trabaja, transita y vive allí tiene problemas, ¿no? Es un espacio como de desequilibrio de aquello. Es decir, no nos interesa en el simposio principal del 11º Congreso de Historia, ni tampoco en los simposios paralelos que también tocarán algunos de ellos el tema patrimonio. No nos interesa promover el lenguaje conservacionista solamente. No nos interesa reforzar la visión tradicional que vincula las historias oficiales con los patrimonios oficiales solamente. Nos interesa discutir el patrimonio como un campo de fuerzas que se construye como una realidad social e histórica, porque el patrimonio no es algo que está encapsulado en una burbuja de tiempo y que nos ha llegado del pasado. No, el patrimonio es lo que ha quedado de sociedades pretéritas. O sea, estamos hablando, como decía Walter Benjamin, de ruinas que nos han llegado al presente y que a esas ruinas les hemos cargado de un valor que genera muchas veces elementos o dispositivos de poder e incluso de violencia simbólica. Es decir, cómo se utilizó la palabra patrimonio durante los 2 últimos paros protagonizados por el movimiento indígena, ¿no? Si la idea de que vienen los indígenas de las comunidades a destruir nuestro espacio patrimonial, cuando no se entiende que la ciudad de Quito ha sido construida desde el siglo XVI hasta ahora con mano de obra indígena, porque canteros, pedreros y gente que con adobe levantó los edificios más antiguos del centro histórico y los albañiles del presente son en su mayoría indígenas, y que hay un patrimonio social allí en saberes y conocimientos de ese tipo, es utilizado como un dispositivo oligárquico de ejercicio de la violencia, ¿no? Es decir, no vamos a dejar que vengan a destruir nuestro patrimonio, ¿no? Y como ese lenguaje muestra también elementos descompensatorios, exclusivos, ¿no? Uh-huh. Incluso aparecían grafitis que decían: me gustaría hacer piedra del centro histórico para que se acuerden de mí. Habla de la atención, ¿no es cierto? El saber conservacionista, por lo general, atiende a la preservación del objeto. Pero más nos acordamos cuando políticamente nos conviene. Claro, o sea, se atiende, digamos, a la preservación de un objeto, de una pieza arquitectónica, de un edificio, de una casa, de qué tal, lo que tú puedas imaginar a ese respecto, pero se rehabilita menos el vínculo social. Y en realidad el patrimonio cultural no es el objeto, sino los vínculos sociales e históricos que se construyen a partir de ese objeto. Eso justifica la conservación. No se conserva para que el objeto esté ahí y nadie lo toque, no es ver y no tocar. Se conserva para que las generaciones futuras puedan crear sobre esos objetos conservados una relación, que puede ser una relación de disfrute, puede ser una relación problemática, puede ser una relación de protesta. El hecho es que el objeto debe estar presente para garantizar ese tipo de articulación. Entonces, eso es un poco el camino por el cual los debates en el simposio principal del Congreso de Historia van a ir. ¿Y a quiénes vamos a escuchar en este debate, en este diálogo? O sea, el perfil de quiénes van a participar. Bueno, hay varios expertos que han sido convocados bajo esta tónica, todos ellos pensando en la necesidad de problematizar la gestión del patrimonio y de problematizar los elementos históricos en relación a estos objetos, ¿no? El profesor Camilo de Melo, por ejemplo, que está invitado desde el Brasil, nos va a mostrar en su exposición qué es lo que ocurre con las poblaciones indígenas y cómo es que los elementos que vienen del acumulado epistemológico de lo decolonial permiten a las comunidades utilizar los museos como un espacio para plantear la experiencia de la decolonización como un proceso de puesta en escena de su propia circunstancia vital y social, ¿no? Una experta muy conocida en el medio, Inés del Pino,
nos va a traer algunas reflexiones en torno a la valoración social, a las tensiones inherentes a la preservación del patrimonio edificado en ciudades patrimoniales como esta, ¿no? Como la ciudad de Quito. Hay otros historiadores y estudiosos del pasado material que van a tratar de historizar el propio patrimonio de las ciudades, ¿no? Es decir, esto que estoy un poco tratando de transmitir acá, el patrimonio que tenemos es una construcción social e histórica y se debe a unos marcos de unas épocas. Entonces no es que nos ha llegado del pasado, es que hemos ido construyendo el patrimonio a lo largo del tiempo, y en esa construcción a lo largo del tiempo han participado actores, posturas políticas y elementos de orden político también, ¿no? Y finalmente también habrá ponencias destinadas a pensar la articulación entre el patrimonio como repertorios y la construcción de un saber histórico otro, ¿no? De un saber histórico que vaya más allá de las visiones oficiales, ¿no? Entonces, por ahí un poco van los tiros, ¿no? Para quienes están interesados y que ahora un poco ya les hemos planteado el panorama de cómo va a ser este simposio. Esto va a darse en el Paraninfo de la universidad, ¿no? Sí, el Congreso Ecuatoriano de Historia 11º se va a desarrollar aquí en el campus de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene a lo largo de los días 20 al 23, miércoles, jueves, viernes y sábado, un horario que es más o menos el siguiente. En horas de la mañana, entre las 9 y la 1 de la tarde, los simposios paralelos se van a realizar en aulas de la universidad. En aulas en el edificio Eugenio Espejo y en el edificio Mariscal Sucre. Luego del almuerzo, nos congregamos todos en el Paraninfo de la universidad para asistir al simposio principal, ¿no? Que va a tener una franja de trabajo entre las 3 y las 5 y media de la tarde. El miércoles, el jueves y el viernes. El sábado ya no, solamente hasta el viernes. Y en la tarde, después de esto, hemos previsto algunas actividades complementarias, ¿no? Tendremos un acto inaugural a partir de las 6 de la tarde en el Paraninfo, el día miércoles. El día jueves se realizará, en el contexto del Congreso de Historia, un acto de reconocimiento de profesores eméritos de la universidad. Y, ¿entre ellos están? Entre ellos entiendo que están el profesor Alejandro Moriano, que es un estudioso de las ciencias sociales de muy larga trayectoria. Está también un historiador, el colega Carlos Landázuri, y otro historiador fallecido el año anterior, el colega Juan Marchena, ¿no? Que falleció, pero se le va a hacer un acto póstumo en ese momento, el día jueves. Y el día viernes tendremos una presentación de libros, que es un acto también característico del Congreso. Será en el Paraninfo y tendremos varios autores presentando publicaciones recientes, todas ellas enmarcadas dentro de los estudios históricos, etnohistóricos y también patrimoniales. El día sábado las actividades comenzarán a las 9 y terminarán a la 1 de la tarde, y ahí ya no tendremos ningún acto, ¿no? Solamente en los 3 días que he mencionado, miércoles, jueves y viernes. Pues todos invitados, y sobre todo para que este debate se extienda también a la sociedad, a todos los que llegamos. Y Santiago, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Solamente cerrar esta entrevista animando a las personas a que se inscriban, a que hagan suyo el Congreso de Historia, que participen. Pueden acceder a la página web de la Universidad Andina e inscribirse. Hay 2 tarifas, una tarifa de estudiantes, que es de $10. Cuando hablamos de estudiantes de pregrado y de posgrado, es decir, pregrados, maestrías y doctorado. Esa es categoría de estudiante para nosotros, tiene un valor de $10, o digamos, la otra categoría tiene un valor de $25, que es para investigadores o para el público en general, ¿no? Entonces, y recibirán un certificado. Las personas que se inscriban tendrán un certificado de su participación, y estamos
abiertos a recibirlos a todas y a todos, ¿no? Hemos hecho los arreglos del caso para poder estar juntos en este 11º Congreso de Historia. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a ti. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.